Hoy nos vamos a meter de lleno en una herramienta que es, fundamental en el control fiscal, la visualización de datos. Pero ojo, no estamos hablando de hacer gráficos bonitos. Vamos a ver cómo una visualización bien hecha puede ser la diferencia entre una decisión brillante y un error que cuesta caro. Aquí la precisión técnica lo es absolutamente todo. Y esta idea es el centro de todo. Pensemos en esto. En el control fiscal, un gráfico no es solo una imagen, es una afirmación, es un argumento. Y si ese argumento está mal construido, las consecuencias pueden ser muy, muy serias. Por eso, la integridad en el análisis no es algo que se pueda negociar. Bien, para entender esto a fondo, hemos organizado ese análisis en 5 grandes bloques. Vamos a empezar con el por qué, con los conceptos base. Luego nos vamos a ir a lo más técnico, la conexión entre los datos y cómo los percibimos. Y vamos a cerrar con la aplicación práctica, los dashboards y ese juicio profesional que se necesita. Ok, empecemos por los cimientos. Antes de saltar al cómo se hace, es vital que tengamos claro el qué y el por qué. ¿Qué es exactamente la visualización de datos en un entorno profesional y cuál es su verdadero propósito? A ver, lo primero es entender que visualizar datos no es ponerle colores a un informe. Es un acto de traducción. Su función real es tomar volúmenes de datos que pueden ser abrumadores y convertirlos en patrones, en algo que nuestra mente pueda procesar y analizar. En pocas palabras, hace visible lo que antes era invisible en una tabla de números. Y la inteligencia de negocios, o BI, es la maquinaria completa que está detrás. Es todo el sistema, desde que se recogen los datos crudos, se limpian, se definen métricas, hasta que se construyen indicadores. La visualización es solo la capa final, es la punta del iceberg que nos deja ver el resultado de todo ese trabajo analítico que hay por debajo. Una buena visualización no solo muestra datos, trabaja para nosotros. Cumple 5 funciones clave. Primero, sintetiza. O sea, resume muchísima información. Segundo, nos permite comparar cosas de forma rápida y precisa. Tercero, ayuda a detectar anomalías, esos puntos que se salen de la norma. Cuarto, nos deja monitorear cómo van las cosas a lo largo del tiempo. Y quizá la más importante, comunica hallazgos complejos de una forma clara y directa. Muy bien, pasemos ahora a lo más técnico. Y aquí hay una idea central que hay que grabar a fuego. Elegir un gráfico no es cuestión de gustos. Para nada. Responde a una lógica muy estricta que conecta el tipo de dato que tenemos con la forma en que nuestro cerebro procesa la información visual. Es ciencia, no arte. El primer paso, siempre, es preguntarse, ¿qué tipo de datos tenemos? ¿Estamos agrupando cosas por categorías, como regiones o tipos de proyecto? ¿Estamos midiendo cantidades? ¿Analizando algo a lo largo del tiempo? ¿O estamos viendo cómo se reparte un total? La respuesta a esa pregunta define el camino a seguir. Y aquí llegamos a un principio científico fascinante. Resulta que nuestro sistema visual no es igual de bueno para interpretar todas las formas. Hay una jerarquía. Y un analista profesional tiene que conocerla para elegir siempre el gráfico que asegure la máxima claridad y minimice el riesgo de una mala interpretación. Miren, esto es muy práctico. Nuestro cerebro es increíblemente bueno para juzgar y comparar posiciones en una escala o longitudes. Por eso los gráficos de barras son tan potentes. En cambio, somos bastante malos para estimar ángulos o áreas con precisión, y por eso los gráficos de torta o circulares son una opción muy pobre para un análisis serio. Y ni hablar de los gráficos 3D, que solo añaden distorsión visual. Entonces, si aplicamos ese principio, la elección del gráfico se vuelve lógica, no arbitraria. ¿Queremos comparar categorías? La mejor opción son las barras. Mostrar una evolución en el tiempo, un gráfico de líneas es el indicado. Entender cómo se distribuyen los datos, un histograma. Y para ver si 2 variables están relacionadas, un gráfico de dispersión. La elección se basa en la eficacia perceptual. Ahora, conectemos todo esto con la enorme responsabilidad que implica el control fiscal. Aquí, la integridad visual no es una buena práctica. Es una obligación. Es la única forma de garantizar que las evaluaciones sean objetivas y, sobre todo, justas. Y aquí hay un error clásico en el sector público: confundir magnitud con desempeño. Que un programa tenga un presupuesto enorme o un gasto muy alto no dice nada por sí solo sobre si es bueno o malo.
Un análisis riguroso va más allá. Busca medir la eficiencia, el costo por resultado, el verdadero desempeño. Esto nos lleva a una pregunta clave, ¿no? ¿Cómo podemos comparar, por ejemplo, el desempeño de un municipio gigante con el de uno muy pequeño? Si solo miramos los totales, la comparación es totalmente injusta y no nos dice nada útil. Entonces, ¿cuál es la solución técnica para este problema? La respuesta tiene un nombre: normalización. En vez de comparar el gasto total, comparamos el gasto por habitante. En lugar de ver el número de proyectos, vemos el porcentaje de proyectos terminados a tiempo. Al usar tasas, ratios o porcentajes, creamos un campo de juego nivelado que permite hacer comparaciones justas y con sentido analítico. Y para mantener esa integridad, tenemos que estar muy atentos a estas trampas, que a veces son intencionales y a veces no. Por ejemplo, cortar el eje Y en un gráfico de barras es una falta grave porque magnifica diferencias pequeñas. Usar dos ejes Y puede crear correlaciones que no existen, y usar escalas diferentes para comparar cosas iguales es simplemente engañar. Ahora bien, un gráfico puede ser técnicamente correcto, y aún así ser un desastre, imposible de entender. En esta parte, vamos a ver qué principios convierten a un gráfico correcto en una herramienta de comunicación verdaderamente profesional y efectiva. Todo se resume en 3 pilares. Primero, claridad. Quien lo mira entiende al instante de qué se trata. Segundo, precisión. Las formas visuales deben representar fielmente las proporciones de los datos. Y tercero, y muy importante, economía visual. Se elimina todo lo que sobra, todo ese ruido visual que no aporta información y solo distrae. Hablemos un momento del color. En el análisis de datos, el color no es decoración, es una herramienta más y debe tener un significado, una semántica. Si el rojo se usa para indicar riesgo en un gráfico, debe significar lo mismo en todo el informe. Y un punto clave, la información nunca debe depender solo del color, para garantizar que sea accesible para todas las personas. Ya para ir cerrando, vamos a ver cómo se juntan todas estas piezas en un dashboard o panel de control, y cuáles son esos criterios finales que de verdad definen a un analista profesional en este campo. Un buen dashboard no es un rejunte de gráficos, cuenta una historia, tiene una estructura lógica, siempre empieza con una visión panorámica, los grandes indicadores o KPIs. Luego debe permitir hacer zoom, profundizar para entender las causas. Y un punto que no es negociable, siempre debe ofrecer un camino para llegar hasta el dato original, para poder verificarlo todo. En el fondo, lo que se espera de un profesional no es que se sepa de memoria una lista de gráficos, es que demuestre juicio técnico. Y eso significa ser capaz de responder de forma sistemática a estas preguntas antes de siquiera empezar a diseñar un gráfico. Es un proceso de razonamiento, no una elección al azar. Esta frase creo que lo resume todo. La visualización en nuestro campo tiene que ser una herramienta para la claridad. Su objetivo final no es decorar, sino revelar la realidad que esconden los datos de la forma más honesta, directa y sobre todo defendible posible. Y cerramos con esta reflexión. ¿Qué pasaría si pensamos en cada gráfico no como una imagen, sino como un argumento visual que estamos construyendo? Esa perspectiva lo cambia todo. Nos obliga a preguntarnos constantemente por la solidez, por la evidencia y por la integridad de cada pieza de análisis que presentamos.